pasó con la película de Madame Web y el por qué no funcionó. Estas serían mis 9 razones por las que yo creo esta película fracasó. Número 1, las críticas negativas, que obviamente sí es un porcentaje bastante menor. Que sí, obviamente yo entro aquí en esta categoría porque ya desde el año pasado venía diciendo que esta película simplemente no iba a funcionar. Pero esto va por encima de nosotros porque también llegó a otros críticos de cine que en este caso son de películas más serias y no tienen nada que ver con el mundo del entretenimiento geek, los cuales también vienen diciendo que esta película es la peor película de superhéroes de la historia. Que tal vez yo no llego a tanto, yo pienso que Superman 4 es la peor de superhéroes de todos los tiempos, pero sí digamos que está en la terna. Número 2, otra razón sería el bajo rendimiento. Dado que esta película tiene un presupuesto no revelado, así que Sony sospechosamente se está guardando este dato, pero se estima por los expertos que ronda aproximadamente los 80 millones de dólares. Pero la verdad, siendo sinceros, viendo el resultado, yo creo que más bien se ahorraron ese dinero porque realmente los efectos son muy poquitos. Y la verdad no son nada buenos, y en este caso quizás nada más se fue en pagar a los actores, que sí, me parece un buen cast. Pero este bajo rendimiento se nota principalmente en la taquilla, porque en el boca a boca realmente sí resultó bastante negativo el rendimiento de esta película. Y es ahí donde realmente las películas crecen o caen, como en este caso. Número 3, y hablando de esto mismo, la falta de conexión con el público. Porque realmente, siendo sinceros, nunca supe realmente a quién va dirigida esta película. Es decir, a las mujeres, o va dirigida a los hombres que les gustan las mujeres, o va dirigida a los jóvenes o a los niños, o va dirigida a la gente fan del UCM o fan del Spider-Verse, porque realmente en ningún momento se definió hacia dónde quería irse esta película y como que todo lo dejó a medias tintas y nunca se definió. Y hablando de lo mismo, el número 4 sería la agenda sociopolítica, que en esta película también es bastante obvia, pero está muy mal llevada. Ahora sí que si realmente querían hacer algo así, hubieran hecho algo como lo que hizo Barbie. No, que a la mera hora también se echaron para atrás. Número 5 sería la confusión del universo, que francamente ya no sabemos en qué universo está esta película. Aunque sí, amigos, soy sincero, realmente no importa mucho, pero sí creo que hubiera ayudado a la película. Que realmente este programa de los universos y de las fechas realmente generó bastante confusión en los espectadores. Y como dije en los puntos anteriores, nunca definieron en qué tierra del Hombre Araña se encuentra. Y en el número 6 tenemos obviamente al Hombre Araña, dado que nos habían prometido que en esta película iba a aparecer un Hombre Araña. Al principio se dijo que iba a ser Tobey Maguire, después que iba a ser Andrew Garfield, y ya después hasta el final dijeron que mejor iba a ser Tom Holland. Y ya si no, dijeron bueno, pues a lo mejor va a ser un Hombre Araña nuevo. Pues a la mera hora, pues ninguno apareció. Ahora sí que eso también hace enfurecer a la gente, porque si le prometes algo y a la mera hora no le cumples, obviamente eso te va a castigar en la taquilla. En el número 7 tendríamos el cansancio del género de las películas de superhéroes, que en este caso también es un porcentaje muy pequeño, porque lo acabamos de ver con el tráiler de Deadpool 3, el cual rompió un récord de vistas en YouTube. Así que como ves, realmente sí hay interés, pero obviamente solo en las películas buenas de superhéroes. ¿Tony? Va a ponerse bueno. En el número 8 tengo a la actriz Dakota Johnson. Y no es realmente que lo haya hecho mal, sino en este caso se nota en las declaraciones que ha hecho hacia los medios que realmente no estaba contenta con la película. Al grado que cuando salió el tráiler de esta película despidió a la gente de su agencia de representación. Y además de esto ha declarado hacia los medios que realmente nunca supo de qué iba la película y que ni siquiera la ha visto. En pocas palabras se ve que no estaba muy contenta con el resultado. Y en el número 9 tenemos las razones principales del fracaso de esta película, al menos para mí, que en este caso sería la directora S.J. Clarkson. Digo perdón, pero las cosas como son, que es conocida como directora de varias series de televisión británicas, como en este caso Doctors, Casualty, Football Wives, Lives on Mars, que francamente ninguna de estas series he visto, pero esta película es su primer largometraje y francamente se nota. Y obviamente no para bien. Y la otra razón para mí sería la editora de la película, en este caso Lian Folsom Boyd, que ella sí, al menos sí tiene un mejor currículum, ha participado en las películas de No mires arriba, El irlandés, La La Land, Whiplash, aunque en este caso ella sí tiene un poco más de pretexto porque realmente la directora tampoco le dio mucho material con el cual poder trabajar. Pero francamente ella, con más experiencia, realmente él sí la pudo haber ayudado un poquito más. Y
estas serían mis razones por las que yo creo no funcionó esta película. ¿Cuáles serían las tuyas, amigo? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video con la reseña, obviamente full spoilers de la película de Madame Web, con lo re bueno, lo re malo y lo re nerdo de esta película. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por apoyar a los dos canales de Renerdo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.